Tomás, vemos que Porsche sigue imparable en la senda del éxito. Las cifras del último ejercicio han sido cifras récord. ¿Dónde crees que está la clave para seguir mejorando año tras año? Pues fíjate, voy a contestarte utilizando las declaraciones que hizo Lutz Meschke, nuestro vicepresidente, en la rueda de prensa posterior a esta conferencia, cuando le preguntaban las razones del éxito de la salida a bolsa de Porsche, ¿no? Donde efectivamente el mercado, los expertos, acaban valorando a nuestra compañía. Y él apuntaba a 4 factores clave. El primero era la fortaleza de la marca, es decir, la resiliencia que ha mostrado, especialmente en los momentos difíciles. El segundo, que es muy relevante, es el desarrollo de las nuevas tecnologías o las tecnologías del futuro. El tercero, la apuesta por la sostenibilidad. Y en cuarto lugar, algo que nos ha acompañado desde nuestros orígenes es la obsesión por el cliente. Pero me gustó mucho que nuestro presidente cerrara este círculo, también en esta rueda de prensa, y pusiera en valor la importancia de los equipos y de tener a las personas correctas en el lugar correcto. También las cifras que está consiguiendo Porsche en este año 2023 vuelven a ser espectaculares. ¿Dónde está el límite en este crecimiento? Mira, decía Ferdinand Porsche, y una frase que nos gusta mucho a los empleados, en concreto de Porsche Ibérica, que cambiar es fácil, que lo que es difícil es mejorar con carácter permanente. El crecimiento permanente no tiene límites, pero es cierto que cuando nosotros vemos que estamos cerca del límite, fijamos unos nuevos límites, ¿no? Pero el crecimiento no es para nosotros relevante en todas las áreas. Por ejemplo, en el área de ventas, en nuestra estrategia, no buscamos un crecimiento ilimitado. Pero sí lo hacemos, en cambio, cuando estamos hablando de satisfacción de clientes. Nosotros actualmente tenemos una satisfacción del cliente que está alrededor de 9,7, 9,8 sobre 10. Y estamos trabajando en fijar unos nuevos límites que están más dirigidos en superar sus expectativas. Es decir, en buscar una satisfacción mucho más individualizada, mucho más personal. Porsche Ibérica no publica resultados, pero queríamos saber si está en la misma línea de éxito que el resto de las filiales y que la marca en general. Yo sí puedo confirmarte que en el caso de Porsche Ibérica nosotros afortunadamente seguimos la misma senda de crecimiento tanto en volumen como en rentabilidad. Lo que sí para mí es relevante es que es verdad que destacamos en algunas áreas del negocio a nivel internacional. Por ejemplo, en el área de CRM, que es el área que trabaja con el cliente, tenemos la suerte de desarrollar el 10% de los pilotajes que se hacen a nivel internacional. Somos también referencia en la implementación de procesos o en la relación que tenemos con nuestros concesionarios o en la satisfacción de nuestros clientes o de nuestros empleados. Pero también hay cosas que no publicamos que son muy relevantes, como son nuestra apuesta por los temas de responsabilidad social corporativa, como es el tema del proyecto Suma. Desde hace tiempo en Porsche Ibérica lanzáis el mensaje de que somos expertos en electromovilidad. ¿En qué consiste eso exactamente? ¿Qué queréis decir con que en Porsche sois expertos en electromovilidad? Mira, lo mejor es darte cifras. Nuestro presidente tiene una frase que dice que las cifras dicen la verdad. Y nuestra verdad son las cifras que tenemos relacionadas con la electromovilidad. Hoy, el 95% de los Cayenne, el 95% de los Panameras que vendemos se enchufan. El 20% de nuestras ventas la representa Taycan, que es nuestro 100% eléctrico. Es decir, el 50% de las ventas que realizamos hoy en Porsche Ibérica es de Porsches que se enchufan. El año que viene lanzaremos el nuevo Macan eléctrico y es muy probable que estemos muy cerca, en el año 2024, de que el 70% de las matriculaciones que hagamos en España y Portugal sea de Porsches que se enchufan. Por encima del objetivo casi que se plantea a nivel internacional. Sinceramente, muy por encima. O sea, decir, nosotros tenemos una referencia que es la de Noruega y evidentemente pues tenemos un reto que es el del mercado español y portugués. Y efectivamente estamos muy satisfechos porque las cifras son muy sorprendentes si nos comparamos con nuestros colegas de Italia, de Francia o de otros países de Europa. El tema de la electromovilidad está de moda y todas las marcas insisten en ese mensaje, todas son eléctricas, todos apuestan por ese tema. Pero ¿qué hace Porsche que no hagan otras marcas por la movilidad eléctrica? A mí me vas a permitir, Jaime, que te dé simplemente 4 datos que yo creo que son muy significativos.
El primero y más relevante es que fuimos la primera marca y hasta ahora la única que se ha comprometido a que en el año 2030 nuestra huella de carbono sea cero. En segundo lugar, Porsche Ibérica ha participado de forma directa o indirecta en el desarrollo de la infraestructura del 50% de los cargadores de alta potencia que existen en la península ibérica, cuando nosotros tan solo representamos un 0,3% del total del mercado. El tercer punto, que es muy relevante, sobre todo para nuestros clientes, es que todos nuestros concesionarios han invertido en tener sus propios cargadores de alta potencia. Y el cuarto, si quieres, es un tema más personal, pero tiene que ver con el producto. O sea, yo creo que el Taycan es el mejor eléctrico del mercado, es sin duda el más divertido de conducir, tiene un diseño absolutamente apasionante y además es el que carga más deprisa. Para la red comercial y para el servicio técnico habrá sido un desafío todo esto de la movilidad eléctrica. Entonces, ¿qué ha hecho Porsche Ibérica para lograr que entren en este nuevo mundo? Pues mira, efectivamente, los desafíos nos encantan, tenemos nuestro ADN la deportividad y este tipo las afrontamos simplemente para ganar. La formación siempre ha sido muy importante para nosotros en la compañía, pero cuando hablamos de movilidad eléctrica, puedo asegurarte que la mayor inversión en formación de la historia que hemos realizado entre Centros Porsche y nosotros se ha realizado para formar a nuestros compañeros que tienen contacto con el cliente, tanto en el área de ventas como en la recepción, en todos los temas referentes a movilidad eléctrica. Y en paralelo lo hemos hecho con nuestros técnicos. La conclusión, que podemos denominar a todo nuestro equipo expertos en movilidad eléctrica, y lo más importante de todo es que nuestros clientes lo valoran y lo agradecen. El primer Porsche eléctrico ha sido un modelo completamente nuevo, el Taycan, pero a partir de ahora vais a lanzar versiones de modelos ya existentes, como es el Macan, el Cayenne, el 718. ¿Qué acogida esperas que tenga en el mercado español estas nuevas gamas? Bueno, yo creo que excelente. Es verdad que nosotros somos muy optimistas, pero hay datos que nos permiten serlo. Es decir, en primer lugar, ya te lo decía antes, el 20% de nuestras ventas actualmente en España y Portugal son Taycan. Pero luego Taycan ha sido, por ejemplo, el Porsche más vendido en Europa en el año pasado. Y hay algo para nosotros también que es un termómetro muy interesante, y es que hemos empezado el 1 de abril con la preventa del Macan eléctrico, que lanzaremos en el primer cuarto del año que viene. En tan solo un mes tenemos más de 500 potenciales compradores o 500 personas interesadas. 150 de ellas han dado un depósito que les permite, bueno, poder ser pioneros en toda esta fase de lanzamiento del Macan eléctrico. Es decir, no solamente tendrá una prioridad en la entrega, sino que además van a tener una configuración especial y van a ir descubriendo con nosotros todo lo que está ocurriendo con el Macan eléctrico. A pesar de eso, yo entiendo perfectamente las dudas que pueda tener un potencial cliente que tiene que tomar la decisión de pasar de un coche de combustión a un coche eléctrico, ¿no? O sea, es decir, esa ansiedad que te puede generar un viaje largo. Yo compartir simplemente con ellos dos experiencias que tenemos en la casa, ¿no? En primer lugar, no solamente yo conduzco desde hace 2 años y medio un Taycan, como los directores, sino que nuestros jefes de distrito, es decir, que son los compañeros que más viajan, utilizan un Taycan. Esa ansiedad acabó en el primer día en que tanto su Taycan, que es muy inteligente, como ellos empezaron a conducirlo. Y en segundo lugar, también es cierto que día a día la infraestructura empieza a desarrollarse. Independientemente de eso, tenemos también algún tipo de herramientas que pueden ayudar a solventar esas dudas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha un programa que se llama Porsche Drive, donde puedes alquilar lo que decimos nosotros, kilómetros o horas de felicidad. Es decir, puedes alquilar un Taycan por días, por semanas, por meses y directamente tener tú mismo esa experiencia antes de tomar una decisión de compra de un coche eléctrico. O tenemos un programa que se denomina Taycan Move On, donde tú compras un Taycan y por poco más de 2.000 euros tienes 30 días de un Porsche de 5 puertas que puedes utilizar en ese 5% de tiempo de uso que son los viajes largos, ¿no? Y utilizar un Cayenne para esquiar o un Panamera si quieres viajar con tu familia a la playa. Tomás, ¿dónde ves el mayor potencial de mejora para la movilidad eléctrica en España y Portugal? ¿En la política de las administraciones, en la expansión de las infraestructuras,
por parte de los fabricantes en la mejora del producto, las baterías, los usuarios en una concienciación mayor para que vean que esto no es un problema? ¿Dónde crees tú que está la clave? Pues mira, yo creo que la clave está fundamentalmente en que todos reflexionemos sobre lo que estamos haciendo e intentemos hacer más y mejor, ¿no? O sea, yo creo que es un momento en el que para poder exigir a los demás tienes que ver qué es lo que estás haciendo tú primero, ¿no? Y yo creo que tanto la Administración nacional como la Administración local, como evidentemente petroleras, eléctricas, fabricantes, etcétera, ¿sabes? Incluso la información que tenemos que darle al consumidor tiene que ser mucho mayor. Es decir, yo no quiero buscar aquí ningún culpable, lo que sí es importante es subrayar que es responsabilidad de todos y que todos lo que tenemos que hacer es ese ejercicio de analizar qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer mejor. Y ahí nos vamos a encontrar con mucho campo de mejora respecto a lo que estamos haciendo y, por supuesto, de lo que podríamos hacer además y mejor. En tu opinión, ¿existe voluntad política en Europa, voluntad real, de terminar con los motores de combustión para 2035? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que existe voluntad política de fomentar una movilidad sostenible, ¿vale? Y yo sí estoy convencido de que esa movilidad sostenible va a ser fundamentalmente eléctrica. Lo que pasa es que el objetivo es muy claro y yo creo que lo que no tenemos que frenar es otras alternativas que permitan conseguir ese objetivo que para mí es muy interesante. Es cierto también, y a mí me alegran los últimos movimientos o las últimas informaciones respecto a la posible utilización de e-fuels, porque eso dará una solución evidentemente a los coches que tenemos ahora mismo circulando en todo el mundo. Tomás, supongo que has hecho algún viaje largo con un Taycan. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, a mí me gustaría hablarte primero de los viajes que hago todos los días, ¿no? O sea, el 95% de mi tiempo, pues yo conduzco mi Taycan en ciudad. Y entonces tengo que decirte que disfruto mucho de la conducción de mi Taycan en el día a día. Disfruto mucho de su aceleración, de la frenada, del chasis, del paso por curva. Son auténticamente Porsches. Es cierto que también disfruto mucho cuando hablamos de sensaciones de verlo. Me encanta el diseño de mi Taycan, pero es que también me encanta sentarme y me recuerda mucho a la posición que tienes cuando entras en un 911. O me gusta mucho, por ejemplo, ver el cuadro. Es el cuadro de toda la vida de Porsche, pero de forma digital. O los pasos de rueda que me recuerdan al 918. O sea, es un auténtico Porsche. Es verdad que echo de menos el ruido, cuando arranco el coche, especialmente en mi día a día. Pero también es verdad que lo que no echo de menos es parar a echar gasolina, ¿no? Tengo la suerte de aparcar mi coche en un parking público cerca de casa, que tiene cargadores, o de poder cargar en la oficina, ¿no? Y eso pues es algo que yo también valoro mucho. En lo que se refiere a los viajes largos, pues es cierto. O sea, es decir, al principio, porque llevo ya 3 años conduciendo Taycan, bueno, pues me generaba cierta ansiedad. Tenías que planificarte el viaje, tenías que conjuntamente con el coche ver dónde cargas, dónde no cargas, cuánto tiempo va a ser la parada, si efectivamente funcionaban, no funcionaban los cargadores. En 3 años ha evolucionado mucho. El coche y yo nos conocemos dónde vamos a ir. Y también nosotros planificamos ese viaje de una manera mucho más sencilla, lo que nos permite disfrutar del viaje de una manera también muy parecida a la que disfrutaba cuando conducía mi 911. Para acabar, me gustaría que me contaras algo un poquito más personal. Bueno, supongo que tú no tienes ninguna dificultad para elegir qué coche te llevas a casa. Pero si no trabajaras en Porsche, si tuvieras que comprarte un Porsche, ¿qué Porsche tendrías en tu garaje? Probablemente en mi día a día utilizaría un Taycan. Es decir, en mi garaje siempre habría un Taycan para poder disfrutar, como te comentaba antes, de esta conducción que tengo en ciudad y que me permite, evidentemente, ser sostenible y a la vez tener un Porsche. El segundo coche que tendría en el garaje sería pues, el que tengo ya, que es un 911 de los años 80, ¿no? que me permite disfrutar con mi mujer los fines de semana, pues conduciendo por la sierra.
y conducir y disfrutar de esa sensación tan personal que tienes con un coche, con un Porsche de toda la vida, ¿no? O sea, al final, por resumirlo, me gustaría tener en mi garaje un Taycan para el día a día y para mis viajes, y el coche que tengo ahora, que es un 911 de los años 80, para poder disfrutar los fines de semana, ¿no? La verdad es que los dos, y te lo puedo asegurar, tienen alma. Son dos coches que tienen un alma que solo tienen nuestros Porsches, que es el alma de Porsche.